Buenos días. Lo que les voy a presentar son los resultados de un análisis que Conservación Internacional contrató al INVIO para poder definir lo que ellos han llamado las KBAs, o sea, las áreas importantes para la conservación de la biodiversidad. Y a nivel nacional, pero también les voy a presentar los resultados de cómo estos mismos datos fueron utilizados para una región en particular en Costa Rica que también tenían que desarrollar un proyecto de café de conservación y explicarles entonces cómo esta misma información fue utilizada en estos proyectos de conservación internacional. Para iniciar, voy a repasar brevemente qué es una especie globalmente amenazada. Las especies globalmente amenazadas son especies que están en la lista roja de UICN. Es básicamente un inventario del estado de conservación de las especies de animales y plantas que ocurren a nivel mundial. El objetivo es proveer información y análisis sobre el estado, tendencias y amenazas de las especies para informar y catalizar acciones a favor de la conservación de estas especies. Básicamente lo que ellos realizan es una evaluación con base en una serie de criterios para evaluar el riesgo de extinción de las especies a nivel mundial. Y eso anualmente hacen una revisión de pares, o sea, de personas especialistas en cada grupo, para reanalizar el estado de conservación de las especies o para incluir o sacar especies de la lista. Esta revisión de pares es realizada principalmente por la Comisión de Supervivencia de Especies y en el caso de aves por BirdLife International. Algunos de los criterios, o principalmente los criterios que utilizan ellos en la evaluación son el tamaño poblacional, el área de ocupación de la especie, los requerimientos del hábitat y las amenazas bajo las cuales se encuentran estas especies. Repito, este es un análisis que se hace a nivel internacional sobre el estado de las especies a nivel global. No es a nivel nacional, sino que es a través de todo el rango de distribución de la especie en el mundo. Con base en estos criterios, ellos lo que hacen es una clasificación de las especies. Primero empiezan viendo a ver cuáles son las especies evaluadas y cuáles fueron las especies no evaluadas. Para aquellas que fueron evaluadas, se analiza si existen datos suficientes como para hacer el análisis, o si no, la especie está clasificada entonces como de datos insuficientes para hacer el análisis. Para aquellas que han sido analizadas porque existe información, ellos han definido diferentes categorías como extinto en su estado silvestre, amenazadas, aquellas que están en peligro crítico, en peligro, vulnerables, casi amenazadas o en preocupación menor. El análisis que les voy a mostrar se centra sobre aquellas especies amenazadas que son las que están en esas tres categorías, las de peligro crítico, en peligro y vulnerables. Okay. Una especie en peligro crítico es aquella especie que enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto en su estado silvestre y en un plazo inmediato. O sea, esta es quizás la categoría de amenazada más crítica dentro de las tres que se definen como para definir las especies amenazadas. Seguidamente está aquellas especies en peligro, que son las que enfrentan un riesgo de extinción muy alto en su estado silvestre y en un plazo inmediato. Y finalmente tenemos a las vulnerables, que es cuando el riesgo de extinción es alto en su estado silvestre, pero el peligro que se presente es a mediano plazo. Entonces, con base en estas tres categorías fue que se hizo el análisis. Bien, veamos ahora entonces cómo se utilizó esta información para crear lo que son las áreas claves para la biodiversidad, que son las KBAs. El estudio se realizó en el año 2008 y contó con el financiamiento de Critical Ecosystem Partnership Fund y el IBAT, que es Integrated Biodiversity Assessment Tool. Como les decía, esto fue una consultoría que Conservación Internacional le pagó al INVIO para hacer este tipo de análisis. El objetivo de la consultoría era establecer la línea base para los productos basados en especies y en las KBAs,
mediante el análisis y priorización de las KBAs de manera que contribuya a las iniciativas regionales tales como el análisis de vacíos en las áreas protegidas y el monitoreo de la biodiversidad en América Central. En otras palabras, lo que ellos querían era definir áreas críticas desde el punto de vista de conservación de especies globalmente amenazadas en Costa Rica, para que en esas áreas invertir la mayoría de los fondos que ellos habían obtenido en ese momento. La metodología que se utilizó fue una revisión de las fuentes existentes, tomando en consideración la base de datos de GBIF, los sitios web, documentos bibliográficos, consultas a expertos, y en el análisis se hizo una ubicación geográfica según los datos obtenidos, la elaboración de mapas y la elaboración de preguntas y respuestas que iban guiando el análisis. Aquí tenemos una tabla resumen donde se muestran las especies globalmente amenazadas para Costa Rica en ese momento. Como pueden ver, eran 91 especies, básicamente distribuidas en los grupos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Como pueden ver en este cuadro, los anfibios constituían más de la mitad de las especies globalmente amenazadas, seguidos por el grupo de aves y posteriormente por mamíferos. En cuanto a las tres categorías, la mayoría de ellas eran especies vulnerables, seguidas por especies en peligro, y una pequeña parte constituían especies en peligro crítico. Para este análisis se lograron recopilar 1965 registros que constituyen sitios donde las especies habían sido reportadas por observaciones confiables o porque se había recolectado algún espécimen. Entonces veamos un poco cuáles eran las características de estos 1965 registros. La especie que tenía la mayor cantidad de registros, que era 134, era una salamandra o Dipina uniformis. Después era seguida por otra especie de salamandra, Bolitoglossa pes rubra, con 110. Al final teníamos dos especies que contaron solo con un registro en la base de datos o en las fuentes consultadas. En cuanto a los especímenes, la mayoría de estos registros constituían especímenes recolectados. Habían unos cuantos que correspondían a observaciones confiables de las especies y habían dos registros que no pudieron ser clasificados en alguna de estas dos categorías. De nuevo, la mayoría de los registros, en una gran proporción, constituían especies de anfibios, seguidos por aves, mamíferos, reptiles y peces. En cuanto a la distribución temporal de estos registros, pues variaban desde 1818 hasta el 2008. Antes de 1818 habían unos antes de 1900, de la década de los 60, habían 180 registros. La mayoría de los registros, como pueden ver ahí ustedes, son de la década de los 60, 70 y 80. Esos son porque la mayoría son de anfibios, que fue la época en que Jay Savage estuvo recorriendo el país haciendo recolecta de los especímenes de estos grupos. Y en cuanto a la distribución de los registros, como pueden ver, la mayoría de los registros pertenecían a las especies vulnerables, en peligro y después en peligro crítico, que era lo que uno estaba esperando ver un poco esta distribución. Aquí podemos ver la fuente de donde se tomaron los registros. La mayoría de ellos venían del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. La otra fuente importante de estos registros fue el Museo del Condado de Los Ángeles, que es donde están depositados la gran mayoría de los especímenes que Jay Savage recolectó en ese momento. El Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, el Instituto Nacional de Biodiversidad, y como pueden ver, aproximadamente 842 registros fueron obtenidos a través del portal de GBIF. Un dato interesante es que el 50% de los registros que se obtuvieron carecían de coordenadas geográficas, para lo cual se hizo un proceso de georreferenciación de estos datos,
porque la descripción de la localidad permitía, con cierta precisión, poder definir en qué sitio se encontraba la especie cuando fue recolectada. Entonces se hizo además una revisión de las coordenadas geográficas que ya estaban en la base de datos, comparándolas con lo que se reportaba en la literatura sobre la distribución de especies, para eliminar aquellos registros que no eran confiables, ya sea porque tal vez tenían una mala identificación o porque las coordenadas geográficas no correspondían realmente con la distribución de las especies. Fue un trabajo bastante arduo hacer toda esta revisión de registros. Bien, entonces de las 91 especies, que eran 1965 registros, lo primero que se hizo fue analizar la distribución de estos registros en cuanto a lo que están dentro de las áreas silvestres protegidas y aquellos que se encontraban fuera de las áreas silvestres protegidas. 825 registros se encontraban dentro de las áreas silvestres protegidas, lo que representaban 76 especies. De esas 76, 18 especies solo se encontraban ubicadas dentro de las áreas silvestres protegidas. La gran mayoría de los registros se encontraban más bien fuera de las áreas silvestres protegidas, lo que representaban 73 especies, y de estas 15 solamente se tenían registros para fuera de las áreas silvestres protegidas. En este cuadro se muestra la cantidad de especies que se encontraron localizadas dentro de las áreas silvestres protegidas. Como pueden ver, el Parque Nacional Braulio Carrillo fue el área silvestre protegida donde se registraron la mayor cantidad de especies amenazadas, seguidas por el Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, la Cordillera Volcánica Central, y ahí sucesivamente los diferentes tipos de áreas silvestres protegidas en las cuales se hizo el análisis. Cuando se hizo el análisis de complementariedad, encontramos los siguientes resultados. En este caso, el Parque Nacional Braulio Carrillo es el que conserva la mayor cantidad de especies. Después de que este parque nacional, lo que se analiza, por ejemplo, cuál es la siguiente área silvestre protegida que conserva la mayor cantidad de especies que no son las mismas que ya están en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Entonces, al hacer ese tipo de análisis, la siguiente área silvestre importante desde el punto de vista de conservación de las especies fue el Parque Nacional Corcovado, donde se estaban conservando 12 especies adicionales. Después la isla del Coco con 8 especies y finalmente las zonas protectoras, las tablas y la Reserva Forestal Los Santos con ciertas especies adicionales que no correspondían a ninguna de las especies que ya están siendo conservadas en las otras áreas silvestres protegidas. Ahora bien, con base en toda esta información que se recopiló, había que definir las KBA, las áreas importantes para la conservación. Los criterios que se utilizaron para definir estas áreas son los que están mostrados aquí. Estos criterios ya habían sido definidos por Conservación Internacional, porque la idea era estandarizar la metodología en los diferentes países del mundo, con tal de que permitiera hacer comparaciones entre los diferentes países. Entonces, uno de los criterios importantes era la presencia de al menos una especie globalmente amenazada, dependiendo de la categoría, la ocurrencia regular en números significativos en periodos estacionales o episódicos, por ejemplo, una arribada de tortugas para anidar, eso constituía un sitio importante desde el punto de vista de conservación de especies. Para las especies altamente amenazadas, aquellas en peligro crítico o en peligro, la presencia de un solo individuo era suficiente para designar la KBA, y también se consideraban los sitios de ACE, o sea, los sitios de cero extinción. Entonces, con base en esos criterios, se hizo el análisis. Este mapa muestra los sitios, ya sea por áreas silvestres protegidas o por localidades fuera de las áreas silvestres protegidas, donde se cumplían estos criterios de KBAs. Entonces, 52 áreas silvestres y 351 localidades fuera de las áreas silvestres cumplían con esos criterios. Entonces, lo que había que hacer entonces era como tratar de agrupar estas localidades y estas áreas silvestres protegidas para definir una área que fuera importante desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad.
Básicamente aquí se siguió esos criterios, pero también tratamos de que desde un punto de vista más funcional, que esas áreas también desde un punto de vista administrativo, según la legislación costarricense, también permitiera cierto manejo según cómo se manejan las áreas silvestres protegidas dentro del país. Este mapa entonces muestra las KBAs que se definieron a nivel de país, que fueron bastantes, como pueden ver ustedes aquí. La mayoría estaban, pudimos ser agrupadas en forma de polígonos. Tal vez exactamente, el único caso quizás es esta localidad que está aquí, que es la localidad cerca de Quepos, donde apareció la rana arlequín, que por el momento es el único sitio en el país que tenemos localizada esta especie. Esta fue una especie muy común en el país, pero que debido a la declinación de anfibios durante los años 90, fue una de las especies que declinó, pero que apareció esta población que aparentemente fue resistente a este ataque del hongo Clostridium. ¿Y es población o individuos? Es una población, o sea, ya la tienen bastante estudiada y le están dando seguimiento a esta población. Ok, entonces con base en esta información, ya Conservación Internacional definía sitios prioritarios desde el punto de vista de conservación para invertir en proyectos de conservación, financiar proyectos en estos sitios. La otra parte del estudio, ya a una escala más local, lo que se hizo fue analizar la misma distribución de las especies, pero en un sitio particular de Costa Rica. En ese tiempo, Conservación Internacional tenía un proyecto que llamaban Proyecto de Café de Conservación, que básicamente lo que querían era definir áreas cafetaleras importantes en el Valle del General para la conservación de especies globalmente amenazadas. El sitio entonces del análisis constituía la parte noreste del Valle del General. Aquí está San Isidro del General, y era básicamente toda la zona cafetalera que se encontraba en las faldas de la cordillera de Talamanca. Tenemos aquí el Parque Nacional Chirripó, el Parque Nacional Tapantí y la Reserva Forestal Los Santos. Entonces el análisis se hizo básicamente en esta zona de aquí. La zona se encuentra en el suroeste de Costa Rica, para aquellos que no son costarricenses. En este cuadro se muestra entonces las diferentes coberturas vegetales para la zona. Como pueden ver ustedes, si consideramos las áreas silvestres protegidas, un 57% de la zona se encuentra bajo cobertura forestal, seguido por sabanas naturales, y la tercera categoría constituyen los cafetales. Entonces vean ustedes que los cafetales en realidad juegan un papel importante desde el punto de vista ecosistémico en la zona. Si quitamos las áreas silvestres protegidas, aún así mantenemos el mismo patrón. La mayoría de la cobertura sigue siendo bosques, seguidos por sabanas naturales, y en tercer lugar los cafetales. Este mapa muestra un poco la distribución de las condiciones de cobertura forestal en la zona. Esta es básicamente información de un proyecto donde se hizo el mapeo de los ecosistemas a nivel de país, y fue importante para poder definir la ubicación de los cafetales dentro de la zona. En este caso se utilizaron 181 especies globalmente amenazadas. Aquí incluimos ya especies de plantas, por eso la cantidad es superior al análisis que se hizo anteriormente. Y con base en estas 181 especies, con base en la distribución reportada para las especies, se determinó cuáles son las especies que podrían estar presentes en la zona de estudio. En este caso eran 24 especies, o sea un 13% de las 181 especies estaban potencialmente en la zona que se estaba haciendo el análisis. Como pueden ver, las 24 especies incluían 7 especies de anfibios, una especie de ave, 4 especies de mamífero y 12 especies de plantas. Cuando buscamos la información sobre puntos de recolecta o de observación de estas especies en esta zona, la cantidad de registros era tremendamente baja. Entonces, para tratar de hacer el análisis, utilizamos esa información, pero también la información sobre la distribución de las especies que han sido reportadas en la literatura,
Normalmente uno puede encontrar, por ejemplo, si te dice que la especie va de los 2000 a los 2500, ¿verdad? En esa zona. Entonces, con base en esa información, lo que hicimos fue generar mapas de distribución de las especies en la zona, y con base en todos los mapas de distribución, lo que cogimos fue y los pusimos unos encima de otros para determinar aquellos sitios, en realidad eran bandas de elevación, donde teníamos la mayor cantidad de especies amenazadas. Y este fue el mapa entonces que obtuvimos con base en ese análisis. Vean que en una de estas zonas podríamos tener hasta 19 especies globalmente amenazadas de las 24 que estábamos siendo analizadas. Y ahí teníamos una distribución básicamente. Entonces, estas 19 especies es básicamente una zona que va a esa elevación que ya les voy a mencionar cuál es. En realidad, si el proyecto de café de conservación quería conservar las 24 especies que estaban presentes en el sitio, debería realizar acciones de conservación más o menos en elevaciones que van entre los 1100 y los 2100 metros de elevación. Ahí estaba asegurándose la conservación, o contribuyendo más bien a la conservación de esas 24 especies amenazadas presentes en la zona. Ahora bien, como era un proyecto de café de conservación, habría que analizar también cuál es la distribución de los cafetales en la zona. Y esa distribución de los cafetales en la zona básicamente iban de los 600 metros a los 1600 metros. Era básicamente el rango donde tenían cultivados cafetales. Entonces, los cafetales que más podrían contribuir a la conservación del mayor número posible de especies globalmente amenazadas en esta zona eran aquellos cafetales que se ubicaban entre los 1100 y los 1600 metros de elevación, lo cual también era importante porque según la calidad del café, los cafés de altura, como estos que están aquí, son supuestamente los de mejor calidad. Entonces también no eran solamente los de mejor calidad, sino que también eran los que podrían estar contribuyendo a la mayor cantidad de especies amenazadas. Ahora, estos cafetales los que se encontraban entre los 1100 y los 1600, estaban ayudando a la conservación de 21 de las 24 especies, o sea, eran bastantes especies las que podrían estar siendo beneficiadas con base en el proyecto. Entonces, con base en esta información, el proyecto lo que utilizó fue crear como guías de identificación en el campo para que los cafetaleros y las personas que trabajan en los cafetales pudieran identificar estas especies amenazadas. También se identificaron cuáles eran los hábitats que requerían estas especies, y lo que se promovió con el proyecto fue la conservación de esos hábitats en particulares. También se implementaron prácticas de manejo sostenible de los cafetales con el fin de favorecer la conservación de las especies también dentro de los cafetales. En el caso de plantas, inclusive ellos estuvieron regalando plantitas de las especies amenazadas con el fin de que fueran utilizadas como cercas vivas o plantadas en los huertos de las casas dentro de los cafetales. Bien, esta zona entonces, en este mapa se ilustran la zona precisamente donde tenemos los cafetales que están contribuyendo a la mayor conservación, a la mayor cantidad de especies globalmente amenazadas en la zona de estudio. Ahora, dentro del rango altitudinal que se definió como importante para la conservación de estas especies, encontramos que habían algunas especies que por su distribución únicamente se encontraban en este rango de distribución. Entonces, de las 21 especies, habían unas cuantas que muy particularmente solo se ubicaban en ese rango de distribución, por lo tanto tenían un valor mucho más importante desde el punto de conservación para el proyecto. Entonces, trabajando más de cerca con estas especies, se promovieron actividades humanas a favor de la conservación de estas especies. Las especies estas que se identificaron como particularmente importantes desde el punto de vista de su conservación en los cafetales eran básicamente un sapito y 2 especies de rana. La idea que se les propuso en la conservación internacional y en su caso al proyecto era que ojalá estas especies fueran las especies emblemáticas en la comercialización del café orgánico de la zona. O sea, que fueran como el símbolo de ese producto,
porque estaban contribuyendo particularmente a la conservación de estas especies. Entonces, esas fueron algunas de las recomendaciones que se hicieron con el proyecto y que fueron implementadas en ese proyecto. Muchas gracias.